Ya empezamos a grabar. Entonces, en el aula invertida, estamos prácticamente con las diferencias entre el aula tradicional y el aula invertida. En el aula tradicional, estamos diciendo que los estudiantes toman nota. Dice, sigue las instrucciones, recibe tareas y el profesor evalúa la tarea. Es como los doctores que ahorita nos hablan de la cuestión clínica. Ellos pueden dar la clase, por ejemplo, de una gastroenteritis y decir, aquí está el caso, llévatelo a tu casa, estúdialo, ¿sí? Estudia este caso y pues ahora sí que si le das al diagnóstico bien, tú me lo vas a entregar y yo no te voy a retroalimentar, yo te voy a poner un 50, un 60, un 80 porque no le entendiste, no lo diagnosticaste, no le diste bien el tratamiento. A diferencia de lo que nos comentaba el doctor, que les prepara un caso, les da un tema, el alumno tiene que estudiar el caso, el tema, resolver por ahí el caso clínico y en la clase, en lugar de venir a hablar de que la gastroenteritis es esto, que tiene tantos tipos, sino que ahora empiezan a aplicar el conocimiento. Esa es la diferencia, ¿sí? Acá, en el aula invertida, ya el maestro es un orientador. Recuerden que el nombre que ahora se le da o que se nos da en la parte docente es precisamente facilitador, ¿sí? Es facilitador del aprendizaje. Ahora nosotros le hacemos más fácil, pero ojo, más fácil no quiere decir que vamos a regalar calificaciones, no quiere decir que van a pasar sin hacer nada, más fácil no quiere decir que entonces ya no van a hacer ningún esfuerzo, no, sino que estamos facilitando el aprendizaje, pero aún así se le sigue exigiendo al alumno todo lo que se le exigía anteriormente. Si se fijan, eh, por ejemplo, si no hace, ¿qué pasa en el laboratorio de anatomía si el alumno llega sin su actividad en casa hecha? Todos los instructores ya saben. Tiene cero en la práctica y Tiene pues no cero en la puede. práctica. Ajá, excelente, Evelyn. Tiene cero porque en eso acordamos. Dijimos, quien no haga el trabajo en casa, tiene cero. ¿Por qué tiene cero? Porque se tuvo que ir preparado, sino ¿qué va a hacer? Como estamos siguiendo un método, como ustedes ya lo están viendo de aula invertida, nada más que aquí no estamos usando los videos, estamos usando un manual que nos están ayudando ustedes a realizar, ¿sí? Pero estamos utilizando el método en donde el alumno llega preparado. ¿Cómo siente sus alumnos con este método, Evelyn? ¿Mejor preparados en la instrucción? ¿Peor o igual? Pues los que los hacen hacia la carrera, no, pues no da, o sea, Ujú. pues la hacen, pero no No rinden igual, demuestra. pues. Ajá. Y Ujú. los que sí estudiaron y pues reforzaron su conocimiento con la actividad, y como uno les pregunta de la actividad que se supone que hicieron, pues esos son los que mejor les va. Pero los que nomás la hacen nada más por hacerla, pues no. Entonces yo Ujú. digo que ahí hay un 60-40, o sea, 40 más o menos y 60 bien. Y 60 bien. Ok, ¿cuál era ese mismo porcentaje, pero antes? No, antes sí ahí dependía de la hora de la instrucción, de la clase, de los alumnos, porque si la teníamos muy noche y andaban bien cansados y pues no rendían igual. Si la teníamos muy temprano o tenían examen ese día, no estudiaban y pues todos andaban igual. Entonces ahí sí dependía mucho del alumno. Entonces ese porcentaje bajaba, o sea, había menos Si ya de preparación. perdido haciendo su actividad, pues ya saben de perdido de lo que vamos a hablar. Ok, porque antes ni sabía ni qué tema, ¿no? Eran las, digamos que las quejas que yo recibía más comúnmente, que pues nadie del grupo, cero, o sea, cero. Actualmente no podríamos decir que cero, probablemente podríamos decir que la mitad va preparado de manera ideal, ¿verdad? Que quisiéramos que fuera el 100%, ¿no? Evidentemente, pero pues muchas veces también depende del interés de los alumnos, eso que ni qué. Ahora, entonces,
el profesor prepara los materiales, es decir, aquí el esfuerzo que se requieren, doctores, muchachos, es el preparar los materiales. Por ejemplo, no es más fácil decirle al alumno, hoy toca diarreas, lean su libro, lo vemos en la clase. Es más fácil eso a como hace el doctor, decir, tengo que buscar un caso de diarrea que cumpla con ciertas características, que abarque tales problemas, tales diagnósticos diferenciales y que me lo presente. Por eso ya lo tuvo que haber preparado. Es más fácil decirle a los estudiantes de anatomía, toca la práctica de brazo y estudien brazo. Y vamos a ver qué de brazo, todo de brazo, ¿sí? Es más fácil que hacer un manual con un resumen, con una actividad, con un parámetro, o sea, bien estructurado, y ellos saben mejor lo que van a hacer. Entonces, el aula invertida pues tiene esa característica que requiere material, ¿sí? El material que más se utiliza en aula invertida son los videos. Y esto surge a través de unas personas que hicieron unos, como videos tipo tutoriales para el conocimiento y vieron que así se aprendía mejor, ¿sí? Que aprendían mejor, pero sobre todo que cuando llegaban los alumnos a la clase, llegaban con conocimientos mejores y llegaban con dudas más puntuales. Eso es a lo que se referían en eso, y por eso el video se hizo como que el elemento principal del aula invertida, aunque no es el único. ¿Qué otros elementos pudiéramos usar en aula invertida? Ya nos comentaba el doctor casos, por ejemplo, casos clínicos. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Pues las mismas actividades en casa, ¿no? O sea, de que Actividades en casa, muy bien, como un manual. ponerle algún cuadro comparativo y que lo llene o que se ponga a investigar sobre algunas referencias y también igual llenar una tabla o hacer actividades un poco más didácticas como dibujos. Ok, dibujar, pero algo concreto, ¿verdad? Decirle, a ver, vas a dibujar un corte anatómico que tenga estas estructuras, como lo hacemos en esto, por ejemplo. Decir, bueno, si vas a dibujar un vaso, pero tiene que tener el nódulo, la arteriola, la pulpa, esto, todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser dirigido. Antes en el laboratorio de histo era un circulito, dibuja el vaso, y era un regañadero de que aquí no está esto, te falta. Y yo les decía a los muchachos, pues es que los alumnos no son adivinos. Los alumnos tienen que saber qué es lo que tú esperas de ellos. Y entonces, si por ejemplo el doctor pone un caso clínico, tiene que poner todos los puntos que él quiere que se incluyan por el alumno, ¿sí? Ese es el trabajo previo a la clase. El trabajo en la clase se facilita, ¿por qué? Porque en lugar de estar repasando términos, estamos viendo aplicaciones. Muy bien. Aprenden, interactúan, opinan entre ellos. Y bueno, pues el profesor evalúa lo que es la competencia. Ok, ahora veríamos qué ventajas y desventajas presenta cada uno. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuáles ventajas, ventajas del método tradicional, lo que se les venga a la mente? Dylan, ventaja. Bueno, una ventaja del método tradicional diría yo que el doctor sabe exactamente dónde tenemos que enfocar, ¿no? A veces nos perdemos nosotros en la lectura, no sabemos qué es importante, qué discernir, cómo discernir la información. Entonces el doctor te puede dar las pautas de lo que tienes que memorizar, o lo que tienes, lo que es más importante y lo que vas a aplicar el resto de, pues, de tu carrera. ¿En la tradicional o en la invertida? En la tradicional, En la digo, tradicional. exactamente, sí. Ok, Diana, ventajas de la tradicional. Aparte de lo que mencionaba Dylan, de que pues es algo muchísimo más puntual, ¿no? O sea, el doctor sabe qué es lo que quiere transmitir y puede aplicar, bueno, puede darnos la información pues ya digerida muchas veces, ¿no? Que pues eso muchas veces facilita que los alumnos comprendan. Otra ventaja que podríamos tener, aparte de que es más enfática, puede ser información ya digerida, es que también entra algo de la experiencia que tenga en este caso el doctor en el caso, ¿verdad? Algo que a lo mejor no podamos nosotros encontrar en los libros y pues eso ya es un plus, o sea, nos da también, no la experiencia, pero sí algo de conocimiento al respecto.
Muy bien. Didier, ¿cuál es una desventaja del método tradicional? Pues que principalmente, por ejemplo, el alumno no va a prestar atención a lo que diga el doctor y en ese momento pues ya prácticamente se perdió de toda la información y no va a poder hacer un análisis posterior al caso expuesto, por ejemplo. Ok. José Gabriel, otra desventaja del método tradicional. Bueno, así como comentaron ahorita Diana y Dylan, creo que fue, sobre que pues lo que aporta el doctor es lo que viene en los libros y un poco de su experiencia. Una desventaja respecto a eso mismo sería que, pues sí, lo que te puede aportar es bueno, pero también si tú quieres investigarlo o ir más allá de lo que te está diciendo, quizá no lo encuentres porque es lo que él te dice en base a su experiencia. Ok. Eh, en cuanto al aula invertida, Paulina, desventaja del aula invertida. Sí, bueno, yo creo que una desventaja comparándolo con la tradicional es que aquí no tienes como que, bueno, el docente no tiene un trato directo con el alumno al momento en que están viendo la parte teórica. Entonces, pues muchas de las veces, si el alumno tiene dudas y no las apunta para verlas precisamente en clases, pues pueden quedar ciertos espacios ahí. Ok, pueden quedar dudas. Muy bien. Emanuel, desventaja del aula invertida. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Ok, pues yo diría que es como lo contrario de lo que dijo Dylan, que aquí al contrario nosotros podemos como em, no saber compactar la información o desviarnos mucho del tema intentando buscar más y al final de cuentas podemos perder la noción específica de lo que se tenía que buscar. O por lo mismo de que muchas veces mucha información se puede hacer muy tedioso y terminamos desistiendo de estudiar esa materia en específico. Ok, Andrea. Bueno, a mí me gustaría decir también otra desventaja. Creo que depende mucho también de la disciplina que tenga el estudiante y la capacidad que tenga de búsqueda de bibliografías o qué tanto interés tenga en el tema. Porque si el estudiante pues no tiene interés en el tema, a lo mejor y va a completar esa tarea que se tiene que hacer en casa, pues nada más para completarlo y no necesariamente con la intención de querer aprender. Y pues, o en caso de que, como nosotros tenemos que estudiar para muchas materias, a veces igual y no da todo el tiempo que quieres utilizar para buscar tantas bibliografías y seguir investigando, porque pues tenemos que seguir estudiando también para otras materias. Muy bien, puede en algún momento hacerse tedioso, ¿verdad? Por ejemplo, si no se dirige bien, pues podemos terminar dándole al alumno 50 artículos para mañana. Pues no, ¿verdad? De ninguna manera se pueden ver. Franco. Por ejemplo, otra desventaja podría ser que limitas o sujetas al alumno a un tipo de actividad o de aprendizaje en específico. Es decir, tú haces un diseño de programa y dices, ok, para la siguiente clase hice este video o hice tal actividad, a lo mejor un cuestionario, un manual. En el manual, en el capítulo, hay que hacer un cuadro sinóptico, un crucigrama, pero se limita a que esa misma actividad va a ser para todo el alumnado del salón. Entonces, creo que ahí está la desventaja en una clase tradicional donde se le dice al alumno, tienes que estudiar tales temas, pero o sea, se les da de una manera desglosada y específica y se le comenta lo que espera. El alumno tiene la oportunidad de elegir cómo va a estudiar, si quiere leer el capítulo de algún libro, si quiere ver un video de resumen, si el alumno quiere hacer un dibujo, si quiere hacer un esquema, o sea, ya queda completa libertad del alumno qué método de estudio seleccionar y no se le limita a ver este video o, pues mira, está la actividad. Entonces creo que esa también sería una desventaja. Ok, muy bien. Estefanía. Bueno, yo creo que una desventaja también podría ser de que, por ejemplo, a los alumnos de primero que a lo mejor aún no saben muy bien cuáles son las fuentes bibliográficas confiables o cosas así, entonces ellos a lo mejor igual al buscar la información, pues no podrían tener como bueno, así como un fundamento de saber que están buscando en un lugar confiable.
A diferencia de, por ejemplo, si se los da un doctor o algo así, que no sé, que tenga algún libro, de algún manual, de su experiencia. Ujú. Eso es cierto, ¿eh? De hecho, pasa tanto en la tradicional como en la invertida. Por eso se sugiere que los materiales, por ejemplo, en la invertida, sean otorgados por el profesor y sean preferentemente realizados por él. Es decir, que el maestro los dé. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, limitante, o sea, no es limitativo el material, es decir, yo les doy un video, pero no es limitativo, o sea, cualquiera de ustedes pudo buscar de aula invertida en cualquier otro lado. O sea, nunca se dijo, bueno, solamente tienes que ver esto, ¿verdad? Pero si se fijan, pues esto nos da la pauta para poder discutir. Y es muy cierto lo que dice Estefanía, ver si vamos a dar fuentes, porque eso se hace mucho en la tradicional, es decir, van a estudiar tal tema y entonces pasa que buscan pues donde ellos quieren y entonces probablemente la dirección, yo me voy a mi materia. Los libros de histología, y el doctor Sergio no me va a dejar mentir, los libros de histología de 5 autores, los 5 tienen un enfoque diferente de ver la histología. Hay algunos que la tienen muy morfológica, hay otros que la tienen muy molecular, unos que son muy descriptivos y otros que son muy ilustrativos, pero no describen nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si 5 alumnos leen 5 fuentes y yo tengo un enfoque diferente, probablemente hay algunos que estudian cosas que no vamos a ver. Sí, entonces, dejar bien en claro, eso aplica para los dos métodos, tanto el tradicional como el aula invertida, se debe de dejar bien claro cuál es la directriz. Yo siempre les digo el mínimo necesario, pero de ahí podemos dar más. Es decir, que yo estoy comprometido a cumplir con esto, pero si tanto el alumno como el profesor, como el tema, etcétera, me da para ver esto, qué mejor, ¿verdad? Pero no voy a bajar de esto, sí. O claro, nos tenemos que limitar y también ver una cosa que es muy importante, que es el estar conscientes de a quién le estoy dando clase y cuál es la profundidad que yo requiero. Por ejemplo, yo no doy igual histología para muchachos de primer año que para residentes de patología o que alumnos de la maestría en morfología o alumnos del doctorado en morfología. ¿Sí? La doy muy, muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque son enfoques diferentes a los que se van a enfrentar. Ahora, vamos a ver ventajas. ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas del aula invertida? Nos quedamos por aquí. Le iba a preguntar a ver, déjenme veo. ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas del aula invertida, Cindy? A lo mejor por el hecho de lo mismo de que, por ejemplo, nosotros que hacemos mucho lo del aula invertida, pues debería de propiciar pues esa capacidad de síntesis, por lo mismo de que tienes que hacerlo pues para varias materias durante mucho tiempo en la carrera, entonces pues debería de propiciar pues esa capacidad de síntesis, también pues lo que viene siendo como ese entrenamiento para leer el tipo de material que leemos en medicina, ¿no? Que puede ser a lo mejor mucha información o muy denso, o debe de ser posible explicarlo por medio de diagramas, ¿no? O como consecuencias de. Muy Sí, bien, Indra. Una ventaja que yo le veo es que despierta la curiosidad en el alumno y, por ejemplo, sí podría ser una pequeña desventaja, pero yo he aprendido muchas cosas que no vemos directamente en la clase a través de investigación, que tal vez se desvió un poquito del tema, pero son cosas que a la larga te van a servir. No sé, por ejemplo, estás viendo el tema de sistema digestivo, de histología, y pues ya estás repasando el tema y tal vez te encuentras con alguna patología y aunque en este momento no es necesario para tu nivel, suponiendo que estás en primer año, decides investigarlo por curiosidad y ya es algo que pues te ayuda a comprender mejor el tema y que para
años futuros, pues te va a ayudar muchísimo. Entonces, yo lo veo eso como una ventaja, que puedes expandirte todo lo que, pues, lo que quieras. Muy bien, Dylan. Bueno, siento que también una superventaja de la aula invertida es que para un doctor, bueno, para un doctor, para un instructor, para cualquier persona, el planear una clase magistral como en el método tradicional, el poder recitar 2 horas a lo mejor de una clase, el tener que hacer diapos, el tener que hacer todo eso todos los días, ¿no? Que era una clase, pues es muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, en una clase, en una aula invertida es mucho más fácil que el doctor pueda nada más, de cierta manera, guiar la clase y no tenga que tomar todo ese tiempo para, pues, volver a estudiar, para organizar, para hacer diapos, para hacer, que es muchísimo trabajo. Y siento que también otra ventaja es que, por ejemplo, no, hay materias como, no sé, como inmunología, ¿no? Que se van descubriendo cosas cada vez más. Entonces, antes teníamos un libro base que a lo mejor lo escribieron hace 10, 15 años, que ya no es tan certera esa información. Entonces, a lo mejor el mandar artículos de investigación, el mandar cosas a lo mejor más recientes que no son como tal un manual, un libro, y que el alumno las pueda revisar, pues también es una gran ventaja para mantenernos como al día en todas las materias, pues. Muy bien. Vi a Estefanía también que tenía levantada la mano. Sí, bueno, yo iba a decir que otra ventaja es de que, por ejemplo, cambia mucho pues el enfoque, porque pues tú ya no llegas a la clase con la idea de que vas a aprender, sino que, o sea, algo nuevo, sino que tú llegas a la clase con la idea de que ya aprendiste algo nuevo y de que eso que aprendiste ya lo vas a poner en... Entonces, como que ese cambio de enfoque, de tener todo el compromiso de llevar un conocimiento previo, o sea, hace mucho la diferencia. Muy bien. Doctor Luis Ignacio, y luego sigue Didier y luego Aquiles, ¿sí? Así los ponemos. Doctor Luis. Sí, yo creo que una de las principales ventajas del método de la aula invertida es que favorece y fomenta el autoaprendizaje, que es fundamental, ¿sí? En comparación con el método tradicional, que todos sabemos que pues tiene una ganancia educativa de si acaso el 5%, y ese 5% se esfuma en los próximos meses, porque es una educación pasiva, no es activo participativa. Entonces creo que es la principal ventaja de este método, ¿no? Que el alumno tiene que estudiar forzosamente para lograr su aprendizaje, ¿verdad? Y Muy claro, bien. si de ahí te entran motivaciones de estudiar cosas aparte, bueno, pues pues está aún mejor, ¿verdad? Claro. Sí, muy bien. Didier, gracias, doctor. Didier. Sí, pues es prácticamente lo mismo que dijo el doctor. Pues que uno aprende, que el alumno, uno como estudiante aprende a ser autodidacta. Si es que no lo eras, pues básicamente te vas a tener que obligar y vas a tener que aprender a ser autodidacta y sobre todo pues a conocer tus métodos de aprendizaje y además pues despertarte un poco el interés en los temas, porque muchas veces pues el doctor va a hablar una cosa específica o puntual, pero puede que eso no te resulte, o bueno, al alumno no le resulte interesante y por ende lo que va a generar es que el alumno por naturaleza se desinterese o deje de prestar la atención que sea necesaria hacia el doctor. Al contrario de que, por ejemplo, un alumno, uno que está leyendo, por ejemplo, un libro, que está leyendo, no sé, acerca de pares craneales y mencionan un grupo de neuronas. Entonces tú te preguntas, bueno, ese grupo de neuronas, pues, ¿qué tiene? No me lo describe el libro. Entonces uno como alumno se alienta a seguir, por ejemplo, pues investigar, incluso tratar de buscar otras referencias bibliográficas para poder aprender más, pero ya no como complemento hacia la clase o poder participar en la clase directamente, sino para aprendizaje propio, ¿no? Ya no como para poder llegar a la clase y discutirlo con el doctor, sino simplemente pues alimentar la curiosidad. Muy bien, excelente. Aquiles, Adolfo. Sí, bueno, yo creo que otra ventaja sería la retroalimentación que pues ya va a haber a la hora de la clase, porque pues ya uno lleva como esa actividad ya prehecha y pues obviamente se tuvo que haber estudiado para realizar esa actividad. Y pues también uno, por ejemplo, en el laboratorio de embriología, que usamos mucho de usar casos clínicos, pues ya se le puede preguntar a los alumnos de
el por qué pasó esto o si tienen alguna duda puntual, pues ya resolverla, porque pues se da mucho que en las clases van y pues como no estudiaron o no saben de qué está hablando en sí, pues aunque no lo hayan entendido, no realizan preguntas por el mismo miedo a que les regresen una pregunta de vuelta, ¿verdad? Pero pues así ya tienen dudas puntuales de, pues, del tema y pues se puede realizar la retroalimentación entre el alumno y el profesor. Muy bien, se puede discutir, incluso el profesor puede notar los puntos de dificultad, porque a veces a lo mejor yo digo, creo que todo está claro y no hay dificultad, pero de repente veo que los muchachos no están identificando correctamente una célula. Entonces yo puedo decirle, mira, es que esta a lo mejor no venía en el material, pero mira, un tip para identificar esta célula es esto, ¿no? A veces hay doctores que dicen, es que yo, por ejemplo, puede decir el doctor Lazo, es que en mi consulta llegan y no saben explorar a lo mejor el oído. Bueno, dice, y entonces lo que les iba a dar, pues no se los puedo dar porque me tengo que regresar. Entonces a lo mejor dice, bueno, vamos a hacer un video de exploración de oído y les voy a decir, véalo antes de ir la primer día a mi consulta porque eso lo va a necesitar para estar ahí. Probablemente veamos que los muchachos tienen algunas dudas, pero llegan con mejor conocimiento que antes. Doctor Sergio. Sí, bueno, estaba pensando ahorita en cuanto a ventajas y desventajas precisamente de aula invertida y también de la educación tradicional. Y lo relacionaba con se me hace que fue el primer módulo que tuvimos, bueno, para los instructores sería tal vez el segundo módulo, cuando vimos los métodos de aprendizaje. A lo mejor para los alumnos que son más auditivos, sería más conveniente la enseñanza tradicional. Yo he escuchado ejemplos de estudiantes que dicen, yo con lo que el profe dice en la clase, yo con eso tengo ya para entender del tema, y a veces incluso se van al parcial así, sin haber estudiado, solamente con lo que escucharon en clase. Entonces eso no aplicaría para ellos en aula invertida, pero por otro lado, los alumnos que son más visuales, bueno, las personas, yo también me considero más visual, de leer, por ejemplo, a mí me viene mejor el aula invertida, porque yo leo y así me quedaron dudas, pues en la clase pregunto, ¿no? Pero puede ser, creo yo, dependiendo del tipo de aprendizaje para el que sea más óptimo la persona. Claro, no hay métodos ideales así de que, porque sí, como dice el doctor, todos aprendemos diferente. Yo en lo personal, y el doctor Sergio, pues participamos juntos en histología, tratamos de que tengamos pues la exposición de clase, la lectura, lo kinestésico, ¿verdad? La identificación la descripción por otro lado, o sea, si el alumno no se le queda la estructura dibujándola, se le queda identificándola, se le queda describiéndola, se le queda escuchándola, entonces ya prácticamente pues abordamos técnicas que a lo mejor no a todos se les facilitan todas seguramente y habrá una de predilección y es más difícil. Y por ejemplo en anatomía, Estefanía pues nos está ayudando bastante con la cuestión de, por ejemplo, los estudios autodirigidos. No sé si los que son instructores de anatomía sepan, pero el estudio autodirigido es como un menú de 5 o 6 tipos de trabajo que el alumno puede entregar como él quiera. Por ejemplo, alguien dice, mi estudio dirigido de la unidad va a ser un resumen. Otro puede decir, va a ser un dibujo. Otro puede decir, va a ser unas preguntas. Y así sucesivamente. Entonces, cualquiera puede elegir, digamos que de una serie, y cada uno tiene sus parámetros. Bueno, vas a entregar preguntas, pero tienen que ser tantas. Vas a entregar resúmenes, pero tienen que ser así. Y así sucesivamente. Bueno, es una opción que nosotros vemos. Doctora Berenice. Sí, doctor. Precisamente en lo que estaba escuchando a los muchachos, una de las ventajas que yo le veo al aula invertida, la carrera de medicina es un mundo de conocimientos, es un continuo estar, ¿verdad? Estar en la vigencia del conocimiento. Entonces, el aula invertida dirige
direcciona, ayuda a no perderse. Yo para mí pienso que es una manera de dirigir en forma práctica, para no perderse en ese mar de información precisamente, ¿verdad? Es como canalizar, tratar de guiar ese conocimiento, pero ya de una manera más, operativamente, como más interesante incluso para los muchachos, ¿verdad? Que ellos vean que el fin último de que ellos estén leyendo, de que ellos estén investigando, no es precisamente para que el maestro les dé un punto determinado, sino precisamente para que ellos vayan trabajando su propio conocimiento, lo vayan sustentando y vayan ratificando que finalmente es para su práctica, ¿verdad? Es para su vida práctica, ¿verdad? En la carrera. Entonces, para mí el aula invertida, al contrario, yo pienso que es mucha inversión de tiempo de parte del docente, ¿verdad? Es invertir, es analizar, es revisar los temas, ¿verdad? Pero con la finalidad de no perder la dirección, tratar de enfocar un poquito más hacia dónde dirigir el conocimiento y de qué manera llevarlo, ¿verdad? Precisamente se dejan los temas difíciles o los temas más complejos. Es la ventaja, ¿verdad? De llevarse el tiempo. Aquí yo siento que el que se lleva la peor parte en cuanto a inversión de tiempo es el docente, ¿verdad? Es el que tiene que capitalizar, y los alumnos se llevan la gran ventaja de que van a dirigir ya sus conocimientos, ya los van a analizar, aterrizar, bueno, como luego decimos, ¿verdad? Aterrizar, ¿verdad? Así es, y la información no es que sea limitante, sino que más bien es que conduce. O sea, a veces se puede de alguna manera como que confundir, decir, bueno, es que el doctor dijo que era esto y me está limitando. No, pues no te estoy limitando, te estoy conduciendo, ¿verdad? Porque dentro de un mar de información en donde te puedes perder fácilmente, si desde el primer término te puedes ir por otro lado, yo te estoy tratando de conducir, te estoy dirigiendo de una manera más ordenada, pero no te estoy diciendo que nada más puedes leer esto, ¿verdad? O sea, te estoy conduciendo, pero al final de cuentas no te estoy limitando. Bueno, si se ve como una limitante, probablemente pueda ser una mala percepción del estudiante, pero realmente, si se fijan, en ningún momento es limitativo. Nunca dijimos, y no leas de otro libro, y no leas de... Puedes buscar esto mismo en otro libro, seguramente, incluso con más profundidad, etcétera, etcétera. Pero aquí el chiste es que el docente se vuelve como una persona que guía, como un entrenador, ¿verdad? Que guía muy específicamente al alumno. Eso es lo que debemos de hacer. Y ese es el trabajo, como dice la doctora Berenice, que es lo que lleva mucho tiempo, que lleva mucho material, que lleva mucha dedicación por parte del docente. Y ustedes como instructores, pues también son docentes, o sea, preparar su práctica y hacer todo lo que se necesita en este modelo, pues créanme que pareciera que es más fácil, pero realmente es más complejo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya vimos muchas ventajas, desventajas. Creemos que hay muchas ventajas en todos los modelos. También depende mucho de los estudiantes, porque habrá grupos de estudiantes que se le dé muy bien esto y hay grupos de estudiantes que aparentemente pues no aprendan tan fácil de esta manera. Y bueno, ¿cómo puedo implementar el modelo de aula invertida en mi clase? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Alguien me puede decir cómo se le ocurre implementarlo? A ver, ¿algún instructor de qué? ¿Hay instructores de bioquímica aquí? Didier, a ver, Didier, adelante. Bueno, a mí lo que me gusta hacer con los chicos de primer año que les doy clases es que usualmente cuando vamos a revisar los temas, principalmente ya saben ellos, o bueno, ellos ya lo vieron con el doctor, ya asumimos que ya lo vieron con el doctor, pero a mí lo que me gusta hacer es que entre la semana, antes de la instrucción, les digo qué es lo que vamos a ver y les envío, regularmente siempre les envío videos, por ejemplo, ahorita que estamos ya viendo todo lo que son todos los ciclos, ¿no? Ciclo de Krebs, de glucólisis, transporte, detoxidación de ácidos grasos. Entonces, son temas que a veces
incluso para uno, como para mí, por ejemplo, como propio instructor, a veces me resultan difíciles volver a entenderlos de nuevo o repasarlos, porque es mucha información la que hay que digerir. Entonces, lo que usualmente hago es que en clase, bueno, antes de la clase, yo les suelo enviar, no sé, la instrucción es el viernes, entonces les suelo enviar un lunes o un martes libros que hablen específicamente, o por ejemplo mis propios apuntes, también les envío mis propios apuntes y les envío videos que hablen específicamente de lo que vamos a ver en clase, para que lo logren entender, y ya cuando lleguemos a clase, lo que se hace primero, o lo que yo suelo hacer, es que le dedico unos 20 minutos, o unos 10 minutos, pongamos que tenemos una hora de clase, entonces le dedico unos 10 o 20 minutos a repasar qué tanto es lo que aprendieron con toda la información que yo les di, y además cómo es que vienen con el doctor, para saber con qué poder enfocarme yo, porque pues al final de cuentas, yo veo que como instructor, pues es tratar de ayudar al alumno, que pues anteriormente yo fui alumno de la misma materia, y enfocarme en las áreas de debilidad que siempre tuve yo o que pueden tener ellos acerca de referente a temas que a veces resultan muy complejos. Y además, pues que muchas de las veces no es incluso el doctor el que le suele dar el tema, sino pues son sus mismos compañeros. Y también la mayoría de las veces nunca uno, o bueno, uno muchas veces ha aplicado que estudias una noche antes de la exposición, de dar un tema que a lo mejor resulta muy difícil. Entonces, yo llego con ellos, hacemos recapitulación de todos los temas, los resumimos de la forma más digerible posible, y ahora sí vamos con el enfoque clínico y vamos desglosando dudas. Mediante el enfoque clínico vamos explicando o haciendo un recuento de la información que pudimos obtener o que pudieron ver en todo el material que yo les dejé. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te ha servido ese material que tú les mandas previamente en comparación cuando no se los mandabas o cuando no lo tenían? ¿Qué diferencia has visto en los alumnos? ¿Van más preparados a la clase? ¿Van menos? ¿Van con más enfocados o qué? No, sí, Doc. Lo que he visto es que aumenta mucho la participación de los alumnos. Okay. Porque al principio, cuando no lo hacía, muchas de las veces pues solamente se limitaba a lo normal. 1 o 2 alumnos eran los que siempre participaban y el resto estaba callado. Entonces, prácticamente, pues uno tenía que empezar a utilizar, pues, la técnica de, pues, al dedazo, ¿no? A ver quién participa y si te la sabes. Entonces, a mí personalmente no me gustaba eso porque sentía mucho que los alumnos, al momento de que te dicen no sé o que están equivocados o que quizás sea incómodo para ellos responder, pues se genera como un ambiente de tensión en el aula. Y eso es lo que uno menos quiere, porque lo que tú quieres es captar la atención de ellos. Entonces, pues sí participan mucho. Incluso a veces, por ejemplo, yo estoy dando instrucciones y ellos solos me interrumpen. Oye, pero ¿qué pasa con esto? Yo con ellos, suelo decirles, ¿sabes qué? Yo estoy dando la instrucción, pero si tú tienes alguna duda, o aunque no sea de lo que estamos hablando ahorita, sino el tema pasado, tú dime y yo voy y te explico con palitos y bolitas acerca del tema para que lo entiendas y tú estés entendiendo lo que te estoy explicando ahorita, porque si no, pues ya va a ser clase perdida. Sí, porque fíjate, antes probablemente tus alumnos sentían las preguntas como una agresión, ¿verdad? O sea, no me quiere perjudicar. Y ahora que vienen con el material que tú les diste y les preguntas de ese material, pues lo ven incluso como yo te quiero decir que yo estudié, ¿verdad? Te quiero demostrar, pero sobre todo tú puedes identificar dudas muy interesantes de los alumnos que a lo mejor tú pensabas que estaba clarísimo porque tú ya te lo sabes, pero a lo mejor resulta que no, o viceversa. A veces hay cosas que uno dice, no, hombre, va a estar bien difícil el ciclo de Krebs y te cantan la cancioncita del ciclo de Krebs, los chavos, y ya se lo saben, ¿sí? O sea, ¿qué de malo tiene? Porque acuérdense que si lo que buscas es que el alumno sea capaz de, la manera en la que llegues a esa capacidad de, pues eso es lo que puede hacer la diferencia entre decirle, pues machetéatela y apréndetela a ver cómo le haces, o cántala y apréndetela fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el método es el que puede hacer la diferencia. Muchas gracias, Didier. Bueno, Muy bien.
Vamos a seguirle porque no quiero que se me vaya el tiempo, ¿eh? Antes de iniciar a hacer un aula invertida, tenemos que considerar estas cosas. Esto va a ser parte de su trabajo integrador. Yo les voy a pasar las diapositivas, pero si quieren capturar, bueno, pues adelante. Miren, antes de iniciar debemos de considerar lo siguiente y vamos a llenar este formato como parte de nuestro trabajo. Bueno, les doy la buena noticia es que ya de clases, esta es la última del diplomado. Entonces, para que se relajen, ya no va a haber otro tema. Va a ser de clase, pero el siguiente mes nos vamos a reunir para presentar su tarea. Sí, ahora no nos la van a mandar, ahora la van a presentar. Entonces, quiero que pongan mucha atención porque es como la integración de lo que hemos aprendido. Va a estar fácil, no se asusten. Materia, ¿qué materia? Por ejemplo, yo le pondría histología, pero si ustedes dicen, no, pues yo soy instructor de anatomía, bueno, yo le pongo anatomía, bioquímica, propedéutica, gastroenterología, otorrino, pónganle la materia que quiera. Tema. El doctor Lazo nos decía al principio el doctor Lazo que no todos los temas son como para aula invertida. Y tiene razón, o sea, no necesariamente tenemos que hacerlo en todo, pero probablemente haya un tema que yo pueda hacer en aula invertida. Es decir, algo que de repente veo en lo que fallan los muchachos y que se verían beneficiados. Por ejemplo, ¿alguien tiene en mente un tema que pudiera poner en aula invertida? Hacer un video, por ejemplo, explicativo de algo en lo que siempre se confunden o algo en lo que batallan. Podría ser. A ver, Didier. Pues podría ser, por ejemplo, acerca de las vías ascendentes de dorso, vías ascendentes y descendentes, que siempre hay una confusión. Ok, si tú pones, por ejemplo, un esquema muy claro o un pizarrón y lo vas construyendo de poquito en poquito y lo vas poniendo y se los pasas a los alumnos, ¿qué esperas el día de la clase? Que haya menos confusión, ¿verdad? A diferencia de que tú, Didier, les digas vías ascendentes y descendentes para la otra semana. Ese es diferente porque ya les diste un material. ¿Alguien más? Otro tema que tenga en mente. El tema de epitelio glandular en histología, que a veces tienes que repasar y volver a ver a lo mejor otra vez y otra vez porque se te confunde entre una glándula y otra, ¿no? Ok, cuando es simple, cuando es compuesta. Ajá, ¿y dónde está? Es muy confuso. Yo creo que es uno de los temas más confusos de histología y que sí podría ser una muy buena opción. Franco. Por ejemplo, podría ser también ciclo celular y puntos de control. Creo que ahí siempre hay un montón de situaciones involucradas, un montón de puntos de control importantes y siempre pues es un poquito confuso, hay que estar repasando es qué embona con tal, qué desencadena tal. Y creo que eso podría ser hacer material antes de la clase y ayudaría a los muchachos a entenderlo mejor. Ok, y ya llegas y obviamente ya empiezas a cuestionarlos y empiezas a notar dónde no quedó el asunto. Evelyn. Bueno, a mí me parecería, más bien en anatomía, me parece muy importante el trayecto de la irrigación y la inervación, o sea, porque como siempre suele darse por separado, a veces les preguntas de que el origen de esta arteria y de que, es que se confunde porque no siguen como un conocimiento lineal, o sea, como van por partes, entonces yo creo que ese sería un tema así que lo estudiaran. Como un tema de integración, ¿verdad? Sí. Integración anatómica. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea antes de cerrar este ciclo de temas? A mí se me ocurre que podría ser temas como la exploración de reflejos osteotendinosos, nada más para en su casa cada quien, no sé, ver videos de cómo se hace y ya llegando a la clase, entre compañeros mismos explorar pues cómo se realiza cada uno. Ok, ya con más conocimiento, en lugar de que lleguen y digan, a ver, ¿cómo se hace? Y ahí estén todos viendo y todos aprenden, en lugar de ahí ya lleguen y decir, a ver, siéntate y vamos a explorarlo
y si algo no hizo muy bien, pues corregirlo y que cumpla una competencia. Doctora Berenice. Por ejemplo, la evolución natural de un padecimiento y sus etapas de abordaje, de diagnóstico y de tratamiento en esas fases. Porque muchas veces es la única manera en la que coincide el momento, en este momento de la evolución, tú puedes solicitar tales estudios, pero por este motivo, ¿verdad? Porque la respuesta orgánica en este motivo es susceptible de que se detecte, pero ya en tal momento de la evolución está fuera de posibilidades y en ese momento existirá otro método más óptimo con mayor sensibilidad, ¿verdad? Entonces, como diagramas de flujo, puede ser un diagrama de flujo que vaya explicando el actuar, ¿verdad? Que hay muchos libros que lo tienen, pero no es lo mismo, muchachos, y se los digo por experiencia, no es lo mismo ver un esquema de flujo así con 100 cosas, a ir armando de cosa por cosa ese diagrama de flujo. Así es. Como que al principio es como que muy intimidante ver un diagramota así, pero cuando lo vas construyendo, verdaderamente el alumno le queda mucho más claro porque en su mente en su momento está centrado en ese cuadrito que se ramificó. Ah, ya se ramificó. Ah, por eso se fue para acá, por eso se hizo un sí, un no, etcétera. Bueno, eso es parte del aula invertida. Ok, estamos dando ideas, ¿verdad? Competencia. Fíjense, muchachos, hay cursos. Yo llevé un diplomado para competencias larguísimo, ¿sí? Para construir una competencia. Pero yo nada más les puedo decir que lo que me quedo con eso, la competencia es algo para, ¿qué es lo que estoy esperando que sea capaz de hacer o de demostrar el alumno? Por ejemplo, el alumno será capaz de identificar las vías ascendentes y descendentes de no sé qué. Así. O el alumno será capaz de identificar los pasos del ciclo de Krebs. El alumno será capaz de identificar en una imagen las estructuras anatómicas y comentar su función. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo voy a llegar a ese fin? O sea, esa competencia. Fíjense, la palabra clave para simplificar una competencia es que el alumno sea capaz de ¿qué? O sea, ¿hasta dónde quiero llevar mi competencia? Eso ya lo define tanto el temario, la academia, la escuela, etcétera. Pero ustedes digan, yo quiero que el alumno cumpla con esto. El saber hacer, ¿no? El saber hacer, ¿verdad? O sea, yo quiero que el alumno sea capaz de ¿qué? Porque fíjense, es una diferencia, un objetivo. El objetivo es ver la clase de diarreas. Ese es el objetivo. La competencia es, el alumno es capaz de diagnosticar, diferenciar y tratar los diferentes tipos de diarrea. ¿Cómo lo va a demostrar? Cuando yo le ponga un caso y él sea capaz de diagnosticar, identificar, diferenciar, tratar y hasta escribir la receta de lo que le va a dar ese paciente. ¿Sí? La competencia va más allá, o sea, el saber hacer algo. ¿Sí? Queda claro eso, ¿verdad? Entonces, no crean que les voy a pedir una competencia muy estructurada, nada más quédense con eso. El saber hacer. ¿Qué va a saber hacer al final de toda su clase el alumno? Por ejemplo, mi competencia es que el alumno identifique la estructura, ubicación y función de los elementos histológicos en X órgano. Si se fijan, mis actividades van enfocadas ¿a qué? A que los identifique. Mis preguntas van enfocadas ¿a qué? A que sepa la función y en dónde están localizadas. Estructura, ubicación, función. Esa es mi competencia histológica. A lo mejor la bioquímica, la anatómica, la fisiológica, la clínica, la gastroenterológica, la de otorrino, sean diferentes, pero esas se definen por academia. Material de apoyo previo. ¿Cuál es el material de apoyo previo más utilizado?
Vimos Los Las videos. actividades. los videos, ¿verdad? Eso les iba a decir, pues vimos 2 videos, pero y uno era del video. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que hay mucho material de apoyo, muchachos. Yo sé que pueden hacer resúmenes, como decía Didier. Yo sé que pueden hacer algunas preguntas. Yo sé que pueden hacer algún dibujo ilustrativo, alguna infografía, etcétera. Pero lo que vamos a hacer es un video. ¿Sí? Ahorita les voy a decir las características de ese video. Acuérdense que esta es la tarea integradora. ¿Sí? Actividad previa, un video. Actividad previa a la clase. Perdón, material de apoyo es el video. Actividad previa a la clase. ¿Qué puede ser una actividad previa a la clase, muchachos? Así rapidito. Paulina, una actividad previa a la clase. No sé, podría ser de que al principio ponerles como un tipo Kahoot para ver más o menos en qué preguntas están trabando más y ya a partir de ahí te enfocas. Ok, puede ser un Kahoot. ¿Otra? Que a lo mejor hagan en su casa. Meave. Bueno, pues a lo mejor también como en esto, que si vemos conceptos, pues hacer una relación entre el concepto y la palabra. Okay. O un dibujo, por ejemplo, que estamos viendo riñón, bueno, pues el dibujo del riñón y señalar sus partes. Ok, Evelyn, que ¿volviste a levantar la mano o no la has bajado? Ay, doctor, perdón, no la bajé. Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces, esa es la actividad previa a la clase. O sea, previo a la clase a lo mejor puede hacer un crucigrama. A lo mejor, fíjense, yo que les pedí previo a la clase, aunque no se los pedí entregar, pero pude haber pedido entregado. Contestar las preguntas. ¿Se acuerdan que les dejé unos videos? Ese fue mi material de apoyo. La actividad previa a la clase, ¿qué fue? Pues las preguntas. La actividad en clase, ¿en qué se centra el aula invertida, muchachos? En la discusión. Si se fijan, hoy no he estado yo hable y hable de términos. Hemos estado discutiendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo lo aplicarías. ¿Cómo le harías o cómo le haces y cómo está mejor? Bueno, eso es el aula invertida. La evidencia de aprendizaje, que es lo que ustedes me van a entregar. Por ejemplo, si mi competencia es que ustedes sean capaces de diseñar una clase en aula invertida, ¿cómo yo demuestro que ustedes sí son capaces de diseñar una clase en aula invertida? ¿Cómo lo demuestro? ¿O cómo me lo demuestran? Pues haciendo una clase de aula invertida. Pues haciendo una nosotros. clase, diseñando una clase en aula invertida, ¿sí? Diseñando una clase y obviamente como es integrador, ahí pueden utilizar todo lo que aprendieron en el diploma, que espero que sean muchas cosas. Miren, les voy a poner un ejemplo para que vean que no soy malo, ¿sí? Para que vean que no los dejo así a la deriva. Ejemplo, la materia es el diplomado en estrategias de docencia universitaria. El tema, aula invertida. Competencia, el alumno será capaz de proponer, crear material e implementar una clase con el modelo de aula invertida. Sí, eso es lo que yo busco, que ustedes sean capaces de hacer. O sea, saber hacer una clase de aula invertida. Material de apoyo. Yo utilicé los videos 1 y 2. ¿Se acuerdan? Que usé uno de aula invertida y otro del video. La actividad complementaria previa fueron las preguntas de repaso. Las actividades en la clase, que es lo que hemos estado haciendo, debatir las características y métodos, despejar dudas. Yo por aquí tengo unas preguntas así que tengo en mi Zoom, pero no son preguntas de evaluación, sino más bien de opinión. Ahorita se las pongo al final. Y la evidencia de aprendizaje va a ser entregar una planeación. ¿Cuál es la planeación, muchachos? Pues esta misma, ¿sí? Perdón. Esta. Pero obviamente de su materia. Aquí está el ejemplo. ¿Sí? Esa es la primero. ¿Está difícil? ¿O no? ¿Qué dicen?
No, ¿Qué? doctor, no. No está difícil, No, ¿verdad? doctor. Está fácil. Ya se la están imaginando, espero. Y luego, la siguiente cosa que me van a entregar es la distribución de la evaluación. Y por último, y más importante, pues el video. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el video? Ya saben todos, ¿verdad? No más de 10 10 minutos. minutos. no más de 10 minutos, evitar esto, evitar esto, evitar esto. Lo digo en el video, entonces ya no lo vamos a repetir. El que tenga duda puede volver a ver el video. ¿Estamos de acuerdo? Y si tienen dudas, pues me lo dicen, me lo pueden decir ahorita o me pueden mandar mensaje, ¿eh? Bien, este es el ejemplo de evaluación. Yo no les estoy evaluando así, pero imagínense que yo les tuviera que ponderar una evaluación. Como les digo, yo no le estoy ponderando así por si de repente no se asusten. Comentar el video, yo le puedo poner requisito indispensable. ¿Qué quiere decir requisito indispensable? Que sí o sí Paulina, se ¿qué tiene que entienden cumplir. por requisito indispensable? Que pues es la base para poder hacer todo lo demás. Que si no contesta, si no comenta en el video, pues ya Pues tiene ya. 0. Sí, o sea, ese digamos que a eso se refiere. Asistencia, pues tenían que venir, ¿verdad? Requisito indispensable, pero si lo hace vale 5. Preguntas de repaso. Yo no se las estoy pidiendo, pero si yo le fuera a dar una ponderación, le podría dar 10%. Que participen en clase, 10%. Planeación, o sea, esta, ¿verdad? Esta es la planeación. Va a valer 10%. Distribución de la evaluación, que este es un ejemplo de la distribución de evaluación. Otro 10% y la preparación del video. ¿Sí? Y ya nos da, pues espero que sí haya hecho bien las cuentas porque lo cambié. Sí, es el 100%. Ese es el 100%. Cada uno puede tener una rúbrica, una lista de cotejo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo evalúan sus manuales de anatomía? Tienen una lista de cotejo, ¿verdad? Y cómo evalúan la práctica. Dicen, cumple, más o menos, no cumple, y así se van, ¿verdad? Y dan una calificación. No les estoy pidiendo la lista de cotejo. Es decir, que si no tienen, por ejemplo, si ustedes van a poner preguntas de repaso, no les estoy pidiendo que me den la lista de cotejo, pero quiero que estén conscientes que si ustedes van a poner una actividad y le van a dar una ponderación, tiene que tener una lista de cotejos o una rúbrica para que al alumno le quede claro de dónde sale su calificación. No entreguen calificaciones a estas alturas del diplomado, muchachos. Ya no podemos entregar calificaciones al tantiómetro. Tú te me haces como de un 95. Tú participaste como de un 70 y tantos, ¿sí? Así no es. Y tiene que estar bien definido. Entre más claros seamos con la evaluación, menos problemas vamos a tener con los alumnos. Muy bien. ¿Queda clara la evaluación, muchachos? ¿Cómo la van a diseñar? ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Es la evaluación de esa clase, muchachos. Nada más de esa clase. Imagínense que al final de la clase que ustedes propongan, van a evaluarla. Ok. ¿Cómo la van a evaluar? Bueno, yo hice esa distribución. Pueden usar una similar. ¿Qué características debe tener el video? Ya saben, ¿verdad? Lo único que vamos a agregar que no pusimos en el video es que podemos hacerlo individual o en equipos de hasta 3 personas. ¿Sí? Entonces, doctores, identifiquen a sus alumnos si quieren participar con ellos, si no le saben a la edición, si no le saben al video, pero todos participen. Ojo, si es de 2 o más personas, o sea, si es de 2 o 3 personas, tienen que agregarle créditos al final o los 3 deben de aparecer en algún momento del video. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no va a faltar el colado que diga, ponme que yo también lo hice, ¿sí? Y no se vale para el que sí hizo el trabajo.
¿sí? Entonces, ¿ya pensaron en su video? Vamos a hacerlo en tres, vamos a ponerlo, vamos a poner un límite, unos 5 minutos, ¿cómo ven? Para que no se les haga pesado, ¿sí? O sea, que sean máximo 5 minutos. No creo que sea muy difícil. Introductorio, muchachos. Por ejemplo, ustedes pueden decir, pero ¿cómo voy a ver todas las vías en 5 minutos? Pues no le pongas todas las vías, ponle una vía, ponle un temita nada más. ¿O cómo voy a ver todos los músculos? Bueno, ponle 2 músculos o ponle un músculo nada más. O sea, nada más hazlo como si fuera una muestra. ¿Sí? O sea, como si fuera una muestra, nada más. Entonces, 5 minutos, muchachos. Ya les dije en el video que lo pueden editar, que pueden hacer uso de todas sus herramientas digitales para que salga lo más bonito posible. Fíjense bien. Evidencia de aprendizaje. Entregar una planeación de la clase invertida. Seguir el formato. Entregar una distribución de la evaluación. Seguir el formato. Presentar un video de aula invertida con las características vistas en clase. Bueno, las vimos en el video, ¿sí? Puede ser individual o en equipos de no más de 3 personas, pero ahí puse una nota, muchachos. A mayor número de personas, ¿qué? Se solicitará más empeño en la edición porque trabajan más personas, ¿sí? Además, debe de incluir créditos si son más de una persona. El video se enviará en el transcurso del mes. Fíjense bien, tienen todo el mes para subirlo a YouTube como no listado, como público, como ustedes quieran. Compartirnos el link Drive o traerlo a Histología personalmente para tenerlos cargados, muchachos. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿qué vamos a hacer con ese video? Lo vamos a presentar en la siguiente sesión para dar por concluido el diplomado. ¿Sí? Ya terminamos prácticamente. Esta es la tarea final. Al contener elementos vistos, pues se considera un producto integrador. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes pueden poner al final del video un código QR y decir, si quieres repasar el contenido visto, contesta las preguntas de este código y aparece un código, ¿sí? O por ejemplo, en la descripción del video se encuentra un link en donde tú vas a participar con tales preguntas. ¿Sí? Esa es la encomienda. ¿Está difícil, muchachos? ¿O no? Díganme de una vez, porque no quiero que luego nadie me entregue la tarea. No, doctor, no. ¿No? ¿Está bien? ¿Está fácil? Está interesante, sí. Muy bien. Fíjense, ¿se acuerdan que Dai, la chica la licenciada de Perú, les enseñó a cortar links? A lo mejor muchos ya sabían, pero el bit no sé qué. O sea, eso es algo, cuando me mandan el link, me lo mandan recortado. O sea, ya aplicaron una estrategia. Que van a hacer en la dinámica ponen participación utilizando la rueda de la fortuna de no sé qué para alumnos. Eso ya es algo que aprendimos, ¿sí? Está bien interesante el proyecto, muchachos. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Pónganle el empeño que ustedes quieran. Y la siguiente clase va a ser de presentar los videos. Entonces, yo quiero que me los vayan mandando para ir eligiendo el orden de la presentación de los videos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos, doctores? El doctor Sergio está buscando ayuda de sus instructores de embriología para que hagan equipo con él. Entonces, por ahí repórtense. A lo mejor los que tengan afín, digan, los de histo, vénganse. Nosotros vamos a hacer un tema de histo, de anato, de embrio, de bioquímica. Los doctores, el doctor Luis Ignacio, a lo mejor por aquí tiene un alumno, exalumno. Muchachos, ayúdenles a los doctores
pues en la parte tecnológica, ¿no? A ver, Emanuel Arguijo. Tengo una duda. Cuando se vaya a presentar el video, sí. nada más se va a presentar, bueno, se va a reproducir o también tenemos que participar de otra manera. Se va a reproducir nada más, sí. Yo creo que el tiempo nada más nos va a dar para reproducir el video, y pues verlo ya como un producto, y ya ustedes me entregan lo que es la planeación y eso ya lo tenemos como evidencia. Gracias. Muy bien, incluso en el video pueden decir eso de la actividad, por ejemplo, nada más mencionarla. Hay un Kahoot y ponen el símbolo de Kahoot. Yo sé que a lo mejor aunque no lo hagan, pero yo sé que tenían planeado poner un Kahoot o poner unas preguntas. No pasa nada, pero intégrenlo en el video si se puede. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Doctores, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Lazo, por ahí tiene alguna pregunta. Mira, lo voy a intentar, o sea, no creas que no le he hecho las ganas. A mí me fascina mucho estas situaciones. Yo utilizo algunos otros modelos, porque sí vuelvo a entender que esto es un modelo y que claro. te puede servir para dar esto. Yo en cuestión de planeación, yo planeo todo el curso y esto hay que ponerlo, plasmarlo en el programa académico que les das a los muchachos en el encuadre. Claro. Y entonces, decir, voy a planear una clase invertida para la siguiente semana, no, yo no lo hago así. Sí, o sea, claro. yo trabajo en las vacaciones planeando toda la clase. De hecho, mi clase, cuando era presencial, tenía más modelos. Ahorita la cuestión virtual nos ha agarrado fuera de base. Dificulta. Y pues seguimos preparándonos para tratar de hacer lo mejor posible. Claro. ¿Verdad? Sí, de hecho, doctor, es nada más como la propuesta, no necesariamente la tiene que dar en su clase, porque yo sé que les podría mover toda la planeación, sino más bien es como si usted eligiera un tema o un pequeñito punto para darlo en invertida, ¿cómo lo haría? Nada más es prácticamente el ensayo que queremos me hacer. causa mucho ruido el hecho de tener que subirlo a YouTube, eso sí no le cede. O hacer links o hacer esas cosas. Todo eso nos ha llegado demasiado tarde para poder trabajar, pero poder hacer el video, tratar de hacer lo mejor que se pueda y entregarlo, ¿verdad? Haga equipo con un muchacho, doctor. Yo creo que, fíjese, a mí me ha pasado porque yo actualmente pues hago mis videos, pero cuando empecé yo no sabía hacer videos. O sea, yo le dije a mi niño que anda por aquí, tiene 11 años, pero él tenía como 8 años, 7 años, y lo vi un día grabando de su pantalla y me tuve que pegar con él para que me enseñara. Pero ahorita pues ya sé, pero mucho me han ayudado los muchachos. Créame que son una maravilla estos muchachos que están aquí con nosotros porque muchas cosas que su servidor ha hecho, incluso de los libros y de presentaciones, ahorita los nuevos videos, ellos me han ayudado bastante y pues se los agradezco, muchachos, públicamente que mucho me colaboran. Y yo he visto la fortaleza de acercarnos a los muchachos. A lo mejor usted tiene mucha más experiencia en el área clínica y ellos tecnológica y se puede complementar muy, muy padre. Entonces, de hecho, yo lo veo mejor, más en esto porque estamos teniendo mucha dificultad para que los muchachos asistan a la clínica, a la práctica clínica. Obviamente tengo listas de cotejo y tengo planes de todo, pero la práctica no la han desarrollado debido a las circunstancias de salud que se presentan. Sí, claro. Y entonces, eso sí me preocupa, porque sé que con la pura teoría trato de animarlos. Ahora, siempre en el límite de que estamos preparando médicos generales. Sí, claro. Al ser un especialista, no les puedo pedir que tengan todo el acervo académico de lo que debería de ser un especialista, pero sí las herramientas básicas que les ayuden en su práctica clínica profesional inmediata, en el internado, en el servicio social o en la práctica inicial cuando salgan de la carrera. ¿Sí?
no quiero que sean especialistas, quiero que sean con todas las bases clínicas que tenemos, pero sí, por ejemplo, ahorita que mencionaste la exploración de oído, yo lo veo en médicos muy renombrados en su materia, no saben ver un oído, no saben ver una membrana timpánica y bueno, me facilita porque me mandan el paciente porque vieron algo raro y era parte de la estructura anatómica normal. Pero no se trata de eso, se trata que el alumno joven aprenda todo esto y yo lo veo como al futuro. Algún día me van a tener que atender a mí y me gustaría que me atendieran bien. Sí, ¿Usted le puede decir, por ejemplo, a algún muchacho, a alguno de los muchachos que colabora con usted, cómo se debe de explorar, por ejemplo, un oído así tal cual y ellos grabar en tomas cómo y describir exactamente cómo es? Y, por ejemplo, la competencia del alumno que vea su video es que el día que llegue a su consulta puede agarrar un otoscopio y hacerlo de la manera correcta, por ejemplo. Exacto, Eso a lo mejor exacto. se lo puede explicar en 5 minutos, poquito menos más, pero... Le voy a pedir a va algunos de mis representar. alumnos que están en la clase ahorita para que asistan a la consulta de la clínica. Sí, claro. Y el paciente que llegue, ¿verdad? O sea, sin tomar la cara del paciente, sin tomar la cara del alumno ni nada, pues tomarle el video sobre... tengo algunos instrumentos que nos pueden permitir ver la membrana timpánica. Sí, y de ahí filmarla, ¿verdad? Pero bueno, hay un doctor... se va a hacer el intento. Hay un doctor que dice que, por ejemplo, para hacer llamativo los videos, a veces usamos frases como, le voy a dar 5 tips para identificar problemas en la membrana timpánica, por ejemplo. Entonces la gente dice, a ver, ¿cuáles son esos 5 tips? ¿No? Y dicen, estas 5 cosas son las que debo de saber. Y entonces, a veces empezar un video con una frase como esa capta la atención del estudiante. Entonces, por aquí hay un tema muy interesante, el doctor Lazo, por si alguno de los pasantes, de los muchachos, se quieren integrar ahí, creo que es un tema muy, muy bonito, también igual con la doctora Berenice, temas, traten de trabajar en equipo. Yo creo que también nos queda a los profesores esta importancia de integrar a los muchachos en nuestros equipos de trabajo, porque pues tienen muchas cosas que aportarnos, sobre todo las cosas que desconocemos nosotros. Entonces, por ahí yo conocí, por ejemplo, las laminillas virtuales, que las conocía en unas páginas, pero las que yo uso actualmente las conocí por mis instructores. Cuando yo utilizaba unas muy viejas laminillas virtuales, ellos me enseñaron las más nuevas y pues son una maravilla. Muy bien, doctor. Entonces, ahí está el pendiente. Ahí, muchachos, si alguien se quiere apuntar, mandarle por ahí un mensaje al doctor, o ver, de veras que nos ayudaría mucho que nos apoyáramos entre todos, ¿no? Todos somos, colegas, y yo creo que, podemos trabajar en conjunto. Entonces, por ahí está la encomienda con los doctores, con los maestros. Está fácil. El compromiso es entregarlo lo más pronto posible, muchachos. No queremos estar el otro mes, a última hora pidiendo los videos. ¿Cuándo creen que sea un buen momento? ¿Una semana antes del otro mes? ¿Que ya estén entregados? ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Muy bien. Se me hace bien. Excelente. Ahora queda un tema final y muy importante, que es ¿cuándo vamos a hacer, si vamos a hacer y cuándo vamos a hacer una ceremonia de terminación para terminar el diplomado? ¿Cuándo, cómo? ¿Presencial? ¿Virtual? El mismo. Presencial, para conocernos. Ok, presencial. ¿Cómo ven si le pido a Alice que nos ayude con una encuestita, así de esa de Forms? Ya la hacemos para la otra semana,
y presencial, virtual, y ya sea que sea porque yo pensaba, muchachos, que si fuera en marzo, estaría muy padre, o sea, que la ceremonia fuera viendo los videos ahí todos o sea, por ejemplo, en el auditorio y ver así fragmentos de los videos. Digo, si hacen en equipos no van a hacer tantos videos, ¿verdad? Si son de 2, 3 personas, pues es 1 hora y media, 2 horas de videos, o no sé si quieran que el otro mes veamos los puros videos y luego el siguiente mes o en unos días, ya no tiene que ser al mes, puede ser la otra semana, no sé, hacer la ceremonia ya presencial para organizarla. ¿Qué opinan? ¿En marzo o en abril? ¿Qué les parece, muchachos? Pienso que estaría mejor en abril, pero no sé. Sí, yo también creo que mejor en abril. Cuando cabe en abril, también. o sea, en marzo ver los videos y cuando caiga la otra, en abril hacemos y proponemos por ahí horarios. Sí, doctor. Ok, en abril, entonces vamos a organizarla para abril, presencial o virtual, vamos a mandar una encuesta para ver qué opinan y si la podemos hacer en la tardecita para que los doctores también separen un espacio en su agenda para que puedan asistir, ¿verdad? Y que podamos asistir todos. Yo hablo con el doctor Galván y si tienen clase en esa hora y ese día, pues le pido que nos dé una dispensación ahí con los maestros a tiempo, porque pues yo creo que es algo muy importante, ¿no? Este diplomado. Entonces, lo único que nos hace falta, pues, son los videos. Y ya. ¿Cómo ven? ¿Están contentos? Sí, doctor. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Se las pasó Bueno, muy rápido. se fue rapidísimo y espero que haya quedado claro todo esto del aula invertida y que pues haya sido algo o que sea algo más bien que les aporte a su trabajo como instructores y a su trabajo como docentes y futuros docentes, que son todos ustedes que están aquí, que yo lo creo de veras, con todo mi corazón, yo creo que ustedes van a ser los docentes de esta facultad en no mucho tiempo, y que la verdad es que saldríamos ganando con todo el conocimiento que están ustedes, pues obteniendo, y que esto va a despertar en ustedes la curiosidad de seguir haciéndolo si es que les gusta, se les facilita, les aporta algo. Yo creo que a veces no nos imaginamos el alcance de una clase o de un taller hasta que no lo vemos. Les platico antes de cerrar. Yo una vez llevé unos cursos de cómo hacer casos clínicos en el área básica. Ese fue mi curso. Lo hizo quien sustituyó al doctor Sepúlveda, que en paz descanse, la Autónoma de Nuevo León, el innombrable, como le decíamos, porque nos trataba muy mal y nos obligó a hacer un curso y bueno, pues fuimos. Y la verdad es que me gustó tanto el concepto de casos clínicos en el área básica, que como ustedes ya saben, terminé escribiendo un libro de histología en la práctica clínica y ahorita llevo 34 de 69 videos de histología en la práctica clínica ya editados, listos para subir a YouTube. Entonces, pues creo que un curso que a lo mejor fui pues más obligado que nada, terminó representando para mí un libro y una nueva serie de videos y una nueva apertura, yo creo, de oportunidades que vamos a tener a futuro. Así que pues los animo a que prueben este método y puede que les guste, ¿sí? Puede que a lo mejor no, pero ya al menos ya lo probaron y ya tienen la experiencia. Muchas gracias por todo, muchachos. Pues los dejo descansar ya viernes. Fue un gusto para mí estar con ustedes y pues nos vemos el próximo mes con sus videos, ¿verdad? ¿Sí?
Muchas gracias, muchachos. Estamos a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, buenas Gracias. noches a todos. Gracias, doctor. Igualmente, Muchas doctora. gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches, doctores. Nos vemos a Hasta luego. todos. Muchachos, nos vemos. Gracias. Buenas noches a todos.